Lo encontramos, chica. Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo espacio de unión con Dios. Esta noche yo creo que es especial. Dios nos ha regalado un espacio, yo creo que no solo para crecer en la fe, crecer en la palabra de Dios, crecer espiritualmente. Dios sabe lo que nos tiene preparado esta noche de la mano de un invitado especial que va a hablarnos informalmente de temas bíblicos. Pero yo creo que más que hablarnos de temas bíblicos, nos va a ayudar a encontrarnos con Dios que nos habla a través de la Biblia, de las Escrituras. Estamos compartiendo hoy con el licenciado Gerardo García Helder. Gerardo, muy buenas noches y bienvenido a este taller. Muchas gracias por sumarte. Bueno, gracias Nicolás, querido, y gracias a todos los que están presentes. Un gusto ver a muchas personas a las que quiero de verdad y conozco desde hace tiempo y hemos compartido tantos espacios, ¿no? Bueno, saben los que me conocen que me gusta el contacto físico, pero esta situación de pandemia nos obliga a reunirnos así. Pero si no fuera por la pandemia, a lo mejor ahora, por ejemplo, Juan Ávalo, que dio la barría, no podría estar en una charla que yo diera en una parroquia de acá a la vuelta, ¿no? O de Avellaneda ahí con Adriana. Entonces, qué suerte que también tenemos esta posibilidad de conectarnos así. Yo lo que les diría que este encuentrito que vamos a tener, que lo hemos pensado un poco con Nicolás, como un espacio para preguntas y respuestas, porque muchas veces los que se interesan por estas temáticas religiosas no tienen la posibilidad de encontrarse con alguien que a lo mejor los reoriente en sus preguntas, en sus inquietudes. Muchas veces nosotros somos como esa mosca que pega contra el vidrio, ¿no? Pega contra el vidrio cuando al lado tiene la ventana abierta y necesita que alguien le dé un manotazo con una revista o lo que sea y ahí puede volar. La religión es como un río. Uno puede ir a ese río, hacer un picnic, refrescarse, renovarse. Otro va al mismo río y se ahoga. Mi experiencia, que es larga, porque yo tengo 62 años y mínimo, desde que tengo 3 años, tengo recuerdos de algunas preguntas e inquietudes teológicas. Por ejemplo, ¿para qué Dios nos mandó acá si lo único importante es el más allá? Que es lo que me decían en mi parroquia. Mi experiencia religiosa me dice que mucha gente, lamentablemente, se ahoga y me da mucha pena. O mucha gente abandona el río porque ve los ahogados y no ve otras personas que junto a ese río o dentro de ese río pueden disfrutar, ¿no? Entonces, lo primero que yo les diría, no se tomen tan en serio a la religión y entiendan lo que estoy queriendo decir. No nos tomemos tan en serio las formulaciones y los rituales de nuestra o de cualquier otra religión, porque siempre son provisorios. Y esto no lo dice Gerardo, esto lo dice nada más y nada menos que Santo Tomás de Aquino, porque él dice que el objeto de la fe no es la formulación dogmática, sino aquella realidad trascendente y por tanto imposible de aprender, a las cuales las formulaciones dogmáticas hacen referencia.
últimamente me gusta hablar mucho de la divinidad más que de Dios, porque creo que Dios es la imagen que nosotros, dentro de una cultura determinada y dentro de una religión determinada, nos hacemos de Dios, perdón, de la divinidad. Pero la divinidad es aquello que es inalcanzable. Entonces, entre las preguntas que ahí algunos habían formulado, ¿no? Una pregunta que los chicos muchas veces se hacen en el colegio, y la que lo formuló es una catequista de colegio, dice, ¿cuándo nació Dios? Y bueno, Dios nació, podríamos decir nosotros, claro, eso no hay que decírselo a los chicos porque los vamos a confundir más todavía, pero Dios nació cuando un hombre o una mujer empezaron a pensar a la divinidad desde su propia realidad. Por eso Voltaire decía que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza y nosotros le pagamos con la misma moneda. Si yo podría decir, dime cómo es tu Dios y te diré quién eres. Porque en Dios nosotros nos reflejamos tal vez nuestros anhelos, los que hablamos de un Dios misericordioso, por ejemplo, queremos que Él sea así con nosotros, y los que hablan de un Dios tremendamente justo, castigador y demás, yo creo que canalizan sus neurosis obsesivas por ahí. No está del todo mal eso. Mejor que las canalicen por ahí las neurosis obsesivas y no por otro lado. O sea, una religión mal vivida no es algo totalmente malo. También tiene un aspecto bueno. Porque, por ejemplo, yo muchas veces digo, ¿no? Cuando iba a dar charlas por ahí, eso siempre decía esto. El que crea que Dios solamente está en el templo, lo mejor que puede hacer es no salir del templo. Pero si alguien cree que Dios está en el templo y nada más, quédese ahí y listo. Entonces el mundo va a estar más tranquilo. Porque el problema es cuando nosotros salimos al mundo y no encontramos a Dios. El problema no lo tiene Dios, lo tenemos nosotros. Y entonces en esa pregunta, ¿cuándo nació Dios? Sí, lo que nosotros llamamos Dios en el fondo es una creación humana. Las religiones son una creación humana. El Concilio Vaticano II, en la Dei Verbum, dice, la Biblia tiene a Dios por autor, pero también tiene autores materiales que son verdaderos autores. Por tanto, personas con limitaciones culturales, y cuando digo limitaciones no lo digo solo en sentido negativo, sino que, bueno, en esa cultura, cuando hablaban de niño, cuando hablaban de casa, cuando hablaban de familia, cuando hablaban de mujer, lo hacen dentro de una cosmovisión determinada. Fíjense que en toda la Biblia, salvo en el libro del Cantar de los Cantares, la mujer nunca tiene deseos. Por eso no hay un mandamiento que diga no desear al marido de tu prójima. Porque para los escritores de la Biblia, la mujer no tiene deseos. Y nunca se puede hablar de Dios como madre en la Biblia. ¿Por qué? Porque recién la reproducción humana como la entendemos hoy, compartida por el varón y la mujer, recién es del 1850. Antes la mujer era entendida como una maceta en la que el varón depositaba la semilla. Y fíjense cómo hasta el día de hoy, cuando una pareja no puede tener hijos y quiere tenerlos y van a hacerse tratamientos, ¿por dónde empiezan los tratamientos? Por la mujer, porque se da por supuesto que el problema seguramente es de ella. Pero esa es una concepción arcaica que hoy no se puede sostener. Entonces, para entender muchos relatos bíblicos, tenemos que meternos en esa concepción. Alguien por ahí en las preguntas que me adelantaron decía, ¿cuál es la diferencia entre exégesis y hermenéutica? Yo diría
La exégesis es la interpretación del texto, lo que el texto dice. Para eso yo necesito herramientas que me conecten con la cultura en que el texto cristalizó. Porque el texto cristalizó en una cultura determinada. Entonces, por ejemplo, el relato de la creación, y ahí me meto en una de las primeras preguntas que me parece que era de Juan, acerca de los mitos bíblicos, ¿no? El Antiguo Testamento, y el Nuevo también tiene mitos, pero en el Antiguo Testamento, el mito de la creación en 7 días tiene que ver con una idea de la semana que está incorporada. Entonces, el autor del texto lo pone a Dios como modelo del practicante. Por eso en el libro del Éxodo se va a decir que hay que guardar el sábado. ¿Por qué? Porque en el sábado Dios descansó. Sin embargo, en el libro del Deuteronomio, cuando se diga que hay que guardar el sábado, se va a decir que debe guardar el sábado el israelita, sus hijos, sus esclavos, su esposa, su ganado. ¿Por qué? Porque tú también fuiste esclavo en Egipto. Entonces, guardar el sábado lo dice tanto el Éxodo como el Deuteronomio. Sin embargo, la motivación para guardarlo es distinta. Entonces, el que escribió el relato de la creación en 7 días, ciertamente que está mucho más vinculado con el Éxodo que con el Deuteronomio. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, perder esa lectura ingenua, ¿no? Eso es lo que hace la exégesis. Va al texto, analiza el texto como literatura, porque en el fondo es eso. Algunos de los que por ahí me siguen y me escuchan se enojan cuando yo digo el personaje Jesús. Pero es que en los escritos del Nuevo Testamento, Jesús es un personaje. Yo no creo en ese personaje. Yo creo en el Jesús verdadero, del cual esos relatos son apenas un reflejo. Entonces, porque Jesús dijo esto. No. Juan, Lucas, o la tradición de Juan, la tradición de Lucas, pone en boca de Jesús esto. Eso es exégesis. Eso es exégesis. El estudio del texto como literatura. ¿Podría ser exégesis alguien que no tiene fe? Por supuesto. La hermenéutica es la aplicación de ese texto. De Hermes, ¿se acuerdan de Hermes? Es el dios que lleva los mensajes. Entonces, la hermenéutica es encontrar el mensaje para mi realidad hoy. Por eso el Concilio Vaticano II dice que las Sagradas Escrituras contienen, yo cambiaría esa palabra, yo diría testimonian, las Sagradas Escrituras testimonian verdades de salvación. No son verdades absolutas. Por eso cuando Juan recién, antes de empezar, preguntaba, bueno, pero ¿y la verdad? La verdad en singular es Dios. Pero Dios es siempre lo que no podemos aprehender. Porque si yo pudiera aprender a Dios, entonces yo soy más que Dios. Dios siempre es misterio. ¿Se acuerdan en nuestras misas, no? Cuando íbamos a misa, no sé cómo estarán ustedes en las prácticas religiosas. Acá en mi parroquia estamos retomando de a poco, pero en un momento central de la celebración eucarística, el presidente dice, este es el misterio de nuestra fe. No dice esta es la verdad de nuestra fe, sino el misterio, porque nuestras verdades de fe en el fondo son misterios. San Agustín diría, ¿lo entendiste? Ya no es Dios. Ya no es Dios. Entonces, la hermenéutica es la aplicación de la exégesis a nuestra vida.
nuestra vida personal, nuestra vida comunitaria. ¿Hay 3 biblistas? Hay 4 o 5 exégesis y 200.000 hermenéuticas. ¿Por qué? Porque los términos no agotan la realidad. Entonces hay que ver cómo cada uno interpreta. ¿Interpreta lo mismo el relato de la pasión un varón que una mujer? No creo. ¿Interpreta lo mismo una mujer que no tuvo hijos que una que lo tuvo? No creo. ¿Interpreta lo mismo una madre que conserva todos los hijos que tuvo que una que perdió un hijo? Piensen ustedes una mujer que perdió un hijo leyendo la Pasión según Juan, que es la única que dice que la madre de Jesús estaba al pie de la cruz. Y no dice María. Por eso cuando a veces no, alguno, hablando de Juan, dice no, porque María y Juan estaban al pie de la cruz. Digo, no sé de dónde lo sacan, porque el texto no dice eso. En todo el Evangelio, según San Juan, nunca a la madre de Jesús se le da el nombre. Y eso no es casual. Para mí es significativo. La teología que tiene el cuarto Evangelio habla de una madre de Jesús que nosotros hemos identificado siempre con María, pero que tal vez podría identificarse con otra cosa, por ejemplo, con la iglesia. ¿Se entiende? Bueno, piensen una pregunta, déjenme un minuto que le voy a abrir a un amigo que viene a participar al lado mío. Muy bien, bienvenidos. Aprovecho para darle la bienvenida a todos los que se están conectando y mientras Gerardo abre la puerta, les recuerdo que permanezcan con los micrófonos apagados, pero anímense, si alguno en algún momento quiere hacer una pregunta, prenda el micrófono y con gusto le hace la pregunta a Gerardo. Aprovechemos esta noche de formación no solo bíblica, de formación espiritual, para responder nuestras dudas. Así que sin miedo podemos prender el micrófono y hacerle las preguntas que vayamos viendo en nuestro corazón para Gerardo. Así que seguimos, Gerardo, entonces. Bueno, a partir de lo que dije, si alguien quiere preguntar. No tengan miedo porque el miedo es lo más contrario a la actitud del investigador. Uno no tiene que tener miedo. Recuerden el capítulo 3 del Génesis. Después de que los personajes de ese relato comen el fruto prohibido, baja Dios como si nada y se asombra de no encontrarlo a Adán. Adán, ¿dónde estás? Me escondí porque estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estaba desnudo? ¿De dónde sacaste eso? O sea, esa actitud de miedo, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo, esto tiene que ver con Adán. Si el relato hubiera sido distinto, si Adán no se hubiera escondido, sería distinta nuestra creencia, ¿no? Y ahí me permito conectar con la pregunta que creo que Juan había formulado por escrito con el tema de los mitos. Los mitos, cuando a veces nosotros hablamos de mito, algunas personas interpretan que al decir mito estamos minusvalorando un relato. No, el mito es una verdad que nunca sucedió. Es decir, es una verdad metahistórica, pero es una verdad.
En el relato mítico de la desobediencia, que nosotros, siguiendo a San Agustín, solemos llamar pecado original, pero eso es una terminología de Agustín, y es una buena terminología, porque en la época de Agustín, a eso ¿saben cómo lo llamaban? Pecado natural. Si fuera pecado natural, ¿quién es el responsable? Dios, porque es natural. Y Agustín tiene la viveza de llamarlo original, o sea, de meterlo dentro de la historia. Hubo un antes y un después de ese suceso. Pero claro, Agustín no piensa en el mito, porque Agustín todavía no tiene ese concepto que hoy nosotros tenemos. Por eso, yo recomiendo mucho a Agustín como hermeneuta, como alguien que sabe aplicar un texto a una realidad espiritual. Pero como exégeta, Agustín tiene muchísimas menos herramientas que nosotros. Y entonces él no puede interpretar ese relato como un mito, lo interpreta como una historia. Pero fíjense qué interesante. A pesar de que Agustín interpreta ese relato como una historia, y a pesar de la fama de ser misógino que tiene Agustín, Agustín dice que la culpa no la tuvo la mujer, sino el varón. Porque él dice que Dios nunca habló con la mujer, habló solo con el varón. Y al varón le dijo, no coman de ese fruto. Y él, claro, cuando le saca Dios de la costilla a la mujer, pobre, andaba siempre entre monas y cabras y otras cosas, queda tan embobado con la mujer que se olvida de decirle que no hay que comer el fruto. Por eso, Dios le dice a la mujer, tu marido te someterá. Nosotros cuando hoy leemos ese texto, nos parece antifeminista, pero el someter no tiene que ver con el sojuzgar, sino con el sometimiento propio del maestro con el discípulo. El maestro somete al discípulo a una disciplina. Como el varón no le había anticipado a la mujer que no había que comer, ahora tiene que cumplir esa norma. Ahora, el que tome este relato mítico como un relato histórico y lo quiera actuar tal cual, está cometiendo un error para mí, muy serio. ¿Se entiende lo que quiero decir? Una pregunta, eso sería como en el caso de por ahí los evangélicos que agarran literalmente. Yo lo que quería preguntar, por ejemplo, es porque yo he ido a encuentros ecuménicos entre católicos de la Renovación Carismática y evangélicos. ¿Es correcto de que nosotros como católicos digamos nuestros hermanos evangélicos, nuestros hermanos en la fe, o incluso, no sé, los judíos que compartimos el Antiguo Testamento, los hermanos judíos, o es correcto que digamos así, o no habría que decirle a nuestros hermanos, solamente evangélicos o judíos? ¿Cómo sería? Yo creo que sí. No sé, Juancito, cómo será tu experiencia si tenés hermanos, pero los que tenemos varios hermanos sabemos que a veces entre los hermanos no nos llevamos tan bien, ¿no? Y el tema de los calificativos es un problema, porque cuando yo hice la maestría en Sagrada Escritura, tuve el privilegio de hacer la maestría en Sagrada Escritura en el ICEDET, Instituto Superior Evangelio de Estudios Teológicos, un instituto que había sido fundado por 7 iglesias evangélicas históricas, o sea, no las iglesitas que hoy día se llaman evangélicas, sino las iglesias históricas, metodistas, luteranos, anglicanos. Bueno, cuando yo estudié ahí, yo, claro, iba como católico. Poco a poco empecé a entender que todos ellos también se sienten católicos. Entonces yo empecé a llamarme católico romano, porque los ortodoxos también son católicos. Vayan a decirle a un ortodoxo que no es católico. Católico quiere decir universal.
Entonces nosotros no podemos apoderarnos de ese término, sino que nosotros somos romanos. Y los evangélicos, hoy justamente leía un comentario en un portal de noticias religiosas. Dice que el presidente de la conferencia episcopal alemana, un obispo, dice, yo le daría la comunión, no, mejor dicho, dice, yo le doy la comunión sin problemas a los evangélicos cuando vienen a un culto nuestro. Y entonces había un montón de comentarios contrarios. ¿Cómo darle la comunión a personas que no creen en la presencia real? Digo, ¿y quién les dijo que todos los evangélicos no creen en la presencia real? Los luteranos creen en la presencia real. Los anglicanos creen en la presencia real. Claro que creen. ¿Quién dijo que no creen? Como también veneran a María y a los santos. Lutero escribió un comentario al Magnificat espectacular. Vayan a una iglesia anglicana y van a encontrar en los vitrós imágenes de los santos anteriores a la separación. Esos los tienen. Entonces, a veces nosotros tenemos unos prejuicios tan grandes. Yo llamaría a todos hermanos y hermanas, claro, entendiendo por hermano y hermana lo que la Biblia entiende por hermano y hermana, porque desde el capítulo 4 del Génesis tenemos un montón de conflictos entre hermanos. Caín y Abel comienzan la tradición, pero llegan al Nuevo Testamento con los hijos de Zebedeo, que se quieren sentar uno a la derecha y otro a la izquierda, y los otros apóstoles se los quieren comer vivos, a los Zebedeos o a la madre, según la tradición, con Marta y María. Marta que le dice a Jesús, no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo. Con Pedro y Pablo, no sé si logran ver acá atrás, yo tengo un icono que es el abrazo de Pedro y Pablo, pero la relación entre Pedro y Pablo fue bastante ríspida, ¿no? Pablo le dijo a Pedro, sos un hipócrita. Entonces, son hermanos nuestros, claro. A veces hay más diferencias hacia adentro que hacia afuera. Una vuelta leí una carta de un teólogo, sacerdote católico también, que lamentablemente dejó el ministerio porque dijo, yo tengo más comunión con la gente que no practica que con los practicantes católicos. Y es una realidad que tenemos que afrontar. Yo muchas veces también, cuando iba a dar charlas a distintos lugares, me encontraba con una cerrazón tan grande. Les cuento una historia. No hace mucho fui a dar una charla a una parroquia y una persona me preguntó, dice, ¿las Biblias protestantes tienen comentarios? Yo dije, tradicionalmente no tienen comentarios, pero últimamente hay ediciones de Biblias protestantes que tienen comentarios y a veces le encargan a teólogos católicos que hagan los comentarios, porque ellos no tienen esa tradición de comentario. Una niña de unos 20 años, era la única persona joven que estaba en el recinto, me dice, bueno, pero cuando comentan el capítulo 6 de Juan, seguramente no van a hablar de la Eucaristía. Y yo le dije lo mismo que acabo de decir ahora, según quien haga el comentario. Si lo hace un anglicano, si lo hace un luterano, tal vez van a hablar de la Eucaristía. Pero aprovechando esa pregunta o esa reacción, yo me preguntaría ahora, los comentarios que nosotros solemos hacer al capítulo 6 de Juan, siempre en torno al tema eucarístico, ¿no serán una limitación católica romana? Porque me parece que se podrían hacer comentarios sin pensar en la Eucaristía. Y no deformaríamos el texto, o sea, la hermenéutica sería otra.
¿Qué pasó? La señorita se levantó y se retiró. Ya está. No podía seguir escuchando a tamaño hereje que dijera eso. Y bueno, muchas veces nos pasa esto, ¿no? No queremos salir de nuestro formato. Bueno, quedémonos entonces con ese formato. ¿Cuál es el problema? No es necesario abrir la cabeza, pero me parece que es conveniente porque cuando uno es más flexible, tiene menos posibilidades de quebrarse. En cambio, cuando uno es rígido, se quiebra con más facilidad. Y cuando uno entra en crisis, una crisis de fe, que cualquiera la puede tener, el mismo Jesús tuvo crisis de fe. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No es una crisis de fe? Hay otras interpretaciones, y son válidas también. Pero yo la interpreto como una crisis. En los 4 evangelios, siempre que Jesús, el personaje Jesús, se refiere a Dios, lo llama Abba, Padre. Solamente en los relatos de la pasión, según Mateo y Marcos, le habla diciéndole Dios. ¿Es o no es una crisis? Para mí sí. Y esto lo conecto con una pregunta que alguien había hecho con respecto al tema de las pruebas. ¿Dios nos puede probar? Porque un salmo dice que Dios nos prueba como en el crisol. Sin embargo, en la carta de Santiago dice Dios no pone a nadie a prueba. Bueno, fíjense, se está usando el mismo término, prueba, pero la idea es otra en Santiago que en el Salmo. En el Salmo dice que Dios nos prueba en el crisol, prueba nuestras obras en el crisol. Y Pablo también tiene en la primera carta a los Corintios esta idea del fuego como que quema todo lo imperfecto que hay en nosotros, pero nosotros nos salvamos. El fuego no toca la piel, vamos a decir, no toca la carne, destruye todo lo tonto que hemos hecho durante la vida. Es un poco la idea del purgatorio. En el purgatorio, ¿qué pasaría? Se purifica todo lo que quedó mal hecho. Esta es la misma idea. Entonces, esta es la idea del Salmo, el crisol que purifica, que limpia, que deja solo lo noble. En cambio, la misma palabra prueba en la carta de Santiago tiene otra significación. Dios no nos pone a prueba. Y yo creo que esta es la cosa más importante para nosotros. La vida nos pone a prueba. Continuamente nos pone a prueba la vida. Si nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, si nosotros tenemos la fe de nuestro lado, tenemos una herramienta para afrontar la prueba que otros lamentablemente no la tienen. Y ahí nos estamos conectando con otro problema teológico, el problema de la gracia. ¿Por qué algunos tienen la gracia de la fe y otros no la tienen? ¿Por qué Dios en una misma familia a uno le da fe y a otro no? ¿Por qué cuando llueve uno dice, uy, qué desgracia, llueve? Y otro dice, qué suerte, hoy no tengo que regar el jardín. Lo que está pasando es lo mismo, pero la reacción es distinta. ¿Por qué? Misterio. O sea, las religiones no pueden resolver los misterios. Entonces crean relatos, a veces míticos, otras veces con formato de historia, crean relatos para tratar de explicar el misterio. Yo diría que fundamentalmente los grandes misterios son el tema de la existencia, por qué existimos pudiendo no haber existido, y entonces nosotros los judeo-cristianos o judeo-no cristianos, que tenemos el relato de la creación, decimos nosotros existimos porque Dios nos creó. A mí me encanta ir al mar, ¿no? Me encanta contemplar esos paisajes. Y uno dice, qué hermosa naturaleza. Y yo digo, qué preciosa creación. ¿Por qué? Porque yo creo en un Dios creador.
Los dos miramos lo mismo, la puesta del sol. Pero el que no tiene la fe en un Dios creador solamente va a decir, qué bella naturaleza. El problema es cuando uno dice tener fe en un Dios creador y ni siquiera se admira de la naturaleza. Solo cuenta monedas. Yo lo estoy viviendo ahora, ¿no? Con muchos hermanos y hermanas míos cercanos, que conozco hace tiempo y demás. Y a veces los noto un poco preocupados por el tema de la pandemia, ¿no? Demasiado preocupados. Y digo, escúchame, ¿qué es lo mejor que nos podría pasar? ¿Morirnos? ¿O no tenemos fe en que del otro lado nos espera Dios? ¿Hasta dónde llega nuestra fe? Con esto no digo que salgan a la calle y se tiren bajo un camión, ¿no? Pero el que tiene tanto miedo, ¿hasta dónde le llegó la fe? Sí, nos tenemos que cuidar, tenemos que respetar las normas de aislamiento y demás que nos imponen, pero con una actitud de fe, sabiendo que acá estamos de paso. ¿Quién por afanarse tanto puede prolongar un día a su vida? ¿No? Entonces digo, bueno, no sé si me fui muy por la rama, pero la prueba, la vida nos pone a prueba. Y los que tenemos fe, tenemos más herramientas para sobrellevar las pruebas. ¿Qué le pasa a una persona que pierde todos sus bienes materiales si no tiene fe? Se desespera. Si para nosotros lo único importante son nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, no sé, la salud, y la perdemos, nos desesperamos. No digo que no sean importantes, pero no son lo único importante. Todo lo demás es relativo, ¿no? Con respecto a Dios. ¿Se entiende más o menos por dónde va mi razonamiento? Otro puede pensar distinto, está en todo derecho. Gerardo, Sí. dijiste, para vos los grandes misterios son, uno, el de la existencia. Sí. Y el otro, el de la libertad. La existencia... El sufrimiento no. Bueno, también puede ser un sí, ¿por qué no? Claro, sí. De hecho, tenemos un montón de textos bíblicos y libros como el de Job que tienen que ver con el tema del sufrimiento. Y el gran problema del cristianismo naciente, el sufrimiento de Jesús en la cruz. Cómo Dios lo abandonó. Sí, tenés razón, Adriana, el sufrimiento también puede ser un tema, pero para mí los temas fundamentales son el tema el sentido de la existencia humana. Por tanto, la creación, o sea, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y la libertad. Cuando yo, después de haber estudiado teología, hice la licenciatura en psicología en la Universidad de Buenos Aires, estudiando a Freud, volví a repensar el tema de la libertad. Y llegué a la conclusión de que el espacio de libertad que nosotros tenemos es mínimo. Es mínimo. Porque estamos tremendamente no condicionados, porque si estuviéramos condicionados, eso anularía la libertad, pero sí estamos tremendamente, si estuviéramos determinados, no estamos determinados, si estuviéramos determinados, eso anularía la libertad, pero estamos tremendamente condicionados por nuestra cultura, por lo que nuestros padres han pensado de nosotros antes de nacer. Ya eso nos condiciona. El niño, ¿no? Y todas estas cosas las aprendí con Freud. El niño no es inocente. El niño no es inocente.
El niño es más vivo que todos nosotros juntos. Y el niño necesita comprarse primero el cariño de la madre, para él solo, ¿no? Yo a mi nieto le digo, ¿quién es mi hija? Y mi nieto, que todavía no tiene 2 años, me la señala a la mamá. Entonces yo la agarro a la mamá y le digo, ay, mi hija, y le doy beso. Y él se mete en el medio, ¿no? No quiere saber nada con eso, porque es su mamá. No entiende bien todavía lo que es mi hija. Entonces, pero para ganarse a la mamá, tiene que internalizar todo lo que sabe o lo que va presintiendo que a la mamá le gusta. Y después el segundo trabajo más difícil, ganarse al papá. Y entonces internalizar la ley. Hasta el punto que se va a convertir en su naturaleza. Por eso, cuando alguien iba a ver a Lacan, ¿no? Ese otro gran psicólogo, Lacan le hacía esta pregunta: ¿quién está hablando? O sea, ¿quién hablas vos? ¿Tu mamá? ¿Tu abuela? ¿Tu maestro? ¿Tu religión? ¿Quién está hablando? Todo eso son condicionantes de nuestra libertad. Por eso, para mí hoy día, el tema de la libertad está en ser capaz de, con total humildad, aceptar mis propios límites como un espacio en donde la gracia de Dios actúa. Dios actúa en mi fragilidad. Y esta es mi libertad. O yo acepto esta fragilidad, esta limitación, y entonces dejo a la gracia que fluya, o yo quiero ser perfecto, yo quiero tener todo bajo control, y entonces ahí pongo obstáculos a la gracia. En esto estaría para mí hoy día la libertad. Capaz que mañana pienso distinto. Hay una pregunta sí. Que se me ocurre que por ahí vos que sos psicólogo y a la vez teólogo, que tenés los dos conocimientos, por ahí la podrías responder más que un psicólogo que no cree o que un sacerdote que por ahí no es psicólogo. El tema de la sexualidad en lo que es la iglesia y lo que es la psicología, que se oponen en cierto modo a la enseñanza de todo lo que es el sexo, según el sexo, la genitalidad, todo desde lo que es Freud y todos esos autores, a lo que enseña la iglesia sobre la castidad, el celibato. ¿Vos cómo podrías, vos como psicólogo, por ejemplo, ¿cómo aconsejarías a la gente en ese aspecto, por ejemplo, con el tema de la sexualidad y eso, que por ahí hay como diferencias? No sé si vos cuando estudiaste viste esas diferencias en uno y otro universidad. Bueno, es un tema bien delicado, ¿no? El que planteás, muy bien. Yo no tengo problema en decir lo que pienso hoy. Creo que como Iglesia Católica Romana, nosotros tenemos que rever un montón de cuestiones. Primero, esta manía que se convirtió en hábito de meternos en todos los temas habidos y por haber, cuando lo nuestro tendría que ser el anuncio de la buena noticia de Cristo Jesús, no otros temas. Pero nos hemos metido demasiado en temas y cómo salir ahora de eso. Hay un cuentito, dice que una mamá tenía un hijo muy travieso que le gustaba quedarse hasta tarde jugando con sus amigos en la calle. Entonces un día la mamá le dijo: mirá, a las 10 de la noche pasan unos monstruos que se devoran a todos los chicos que encuentran. Entonces este chico le creyó tanto a la mamá que 10 menos 5 volvía a su casa. Y los años fueron pasando, le empezaron a salir pelos por todos lados, el chico ya tenía 40 y pico, solterito, 10 menos 5 siempre en casa.
dice la mamá, ¿cómo hago ahora para decirle que le inventé la historia sin decirle que le mentí? Ay, dice, ¿sabes una cosa? Cuando te dije aquello me olvidé de decirte que si uno lleva la medallita de la Virgen Milagrosa, no le pasa nada. Entonces, me parece que estamos en ese atolladero. Tendríamos que ser honestos y decir, bueno, nos hemos metido a hablar de ciertos temas y de ciertas cosas que no son lo fundamental y que tienen más que ver con una concepción cultural. Yo, por ejemplo, que soy muy seguidor de Agustín, y Agustín es uno de los que más nos han metido estas ideas que tenemos de la sexualidad dentro de la Iglesia Católica Romana. Agustín tiene un problema con el goce, porque Agustín me parece a mí que era un gozador, era alguien que le gustaba disfrutar de todo. Y para el hombre antiguo hay un tema que es fundamental, el orden. Conserva el orden y el orden te conservará, dice San Agustín. Serva ordinem et ordo servavit te. El orden, la disciplina, por eso los rituales y la observancia puntillosa del ritual, porque si faltaba algo o sobraba algo, el ritual no se realizaba como correspondía. Piensen en el libro del Levítico, por ejemplo. Esa falta de orden en el templo de Jerusalén podía provocar un cataclismo universal, porque había una relación directa entre el más allá y el más acá. El hombre antiguo lo piensa así. Y Agustín, que tuvo experiencia de la sexualidad. Yo no creo que Agustín haya sido un loquito de aquellos, ¿eh? No. Pero cuando él se vio elegido obispo sin haber hecho carrera, ahí sintió una crisis muy grande, se sintió indigno y escribió ese famoso libro de las Confesiones, en donde a lo mejor él recargó las tintas. Pero Agustín tuvo experiencia de la sexualidad, de hecho, él tuvo un hijo. Y todos los que hemos tenido experiencia o tenemos experiencia de la sexualidad, sabemos que la sexualidad es algo que no se deja manejar. En un momento determinado parece como que la sexualidad nos maneja a nosotros. Perdemos el control. Este es el gran problema. Entonces, para el hombre antiguo, perder el control era peligroso. Por eso Agustín. Ahora, si nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, tienen otra visión de la sexualidad. Lo que sí tiene una relación muy estrecha la sexualidad con la justicia. Sin embargo, fíjense cuántas situaciones de injusticia, sexualidad, encontramos en la Biblia. Por ejemplo, la famosa historia de Abraham con Sara y Agar. Cuando Sara no puede tener hijos y cree que la promesa que recibió Abraham tiene que cumplirse, le dice a Abraham, te doy a mi sierva Agar, haceme un hijo a través de Agar. ¿Cuál era la práctica? Hacían que quedara embarazada la sirvienta y cuando iba a parir se ponían enfrentadas la patrona y la sirvienta, y entonces cuando salía el niño, la partera se lo ponía en el vientre a la señora, y ese niño era de la señora. Pero bueno, lean el libro del Génesis y van a ver cómo después Sara se pone celosa y Abraham tiene que terminar echándola a Agar, y Dios la va a rescatar del desierto, porque Agar ya se quería dejar morir. Fíjense la historia de Jacob con sus dos esposas, las concubinas de las esposas, y después, bueno, no queda títere con cabeza. Los patriarcas tenían cantidad de esposas y eso era una situación de injusticia. Pero esas situaciones
llegan hasta el Nuevo Testamento. Cuando a Jesús le preguntan, ¿cuándo es lícito al varón separarse de su mujer o de una de sus mujeres? Porque en la época de Jesús había quien tenía más de una. ¿Cuándo es lícito? Jesús dice nunca. ¿Pero por qué? Porque la pregunta es una pregunta que hoy, diríamos, tiene violencia de género. No le preguntaron cuándo es lícito el divorcio, sino cuándo al varón le es lícito divorciarse de la mujer. ¿Se entiende? Y cuando Jesús dice entonces la famosa sentencia, que nosotros hemos conservado la sentencia, que no separe el hombre lo que Dios ha unido, la mayoría interpreta que no separe el hombre lo que Dios ha unido. Yo no lo interpreto así. Yo digo que no separe el hombre lo que Dios ha unido. Es decir, que no ponga por encima al varón de la mujer. Hoy podemos hacer toda una relectura de un montón de textos bíblicos desde la perspectiva de género. Y es interesantísimo para denunciar malas praxis que están presentes en la Escritura. Capítulo 8 de Juan, la mujer sorprendida en adulterio. Si no es la mujer sorprendida en adulterio, es una pareja sorprendida en adulterio, porque para que haya adulterio tiene que haber un varón y una mujer. Si no, no hay adulterio. Y uno de los dos tiene que estar casado. Por eso es adulterio. Pero el texto que dice, sorprendieron a la mujer en flagrante adulterio y la llevaron ante Jesús. ¿Y el varón? ¿Dónde está? Ahí ya tienen una situación de violencia de género. Al varón le dijeron, subite el pantalón y andate a tu casa. A la mujer la llevan arrastrando. La ley de Moisés decía que había que apedrearlo a ambos, pero la praxis se había desviado de esa ley. Entonces, cuando le llevan a esta mujer, a Jesús, se da ese famoso episodio de que Jesús dice, el que no tiene pecado, tire la primera piedra. Y se retiraron todos, empezando por los más viejos. Ahí hay dos interpretaciones. Los más viejos eran más pecadores o algo habían aprendido con las canas y se reconocieron más rápido pecador que los demás. Y por eso se fueron antes. ¿Mujer, alguien te condenó? No, nadie. Bueno, yo tampoco. Hoy día, los exégetas, los que se dedican al estudio de los textos bíblicos, dicen que este texto posiblemente pertenece al Evangelio de Marcos. Hoy día los exégetas que se dedican a Marcos dicen que por lo menos hay 3 Marcos. El último que quedó es el que nosotros tenemos en nuestras Biblias, pero ese último no conservó al todo Marcos, y por eso hablan de un Marcos secreto, y no conservó a este pasaje, que pasó a Lucas. Lucas lo modificó un poco, porque tiene algunos elementos que son típicamente lucanos, pero tampoco quedó en Lucas, porque alguien lo recortó. Por suerte se conservó en el 4º evangelio, pero los especialistas en Juan dicen que no es un texto joánico. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es tan sencillo interpretar un texto, porque también depende del contexto. Y sin alejarme, ahora Néstor me parece que levantó la mano, sin alejarme de lo que dijo Juan, yo creo que acá hay una tarea pendiente, repensar la sexualidad. Pero no va a ser sencillo. ¿Por qué? Porque la sexualidad no es sencilla. Freud, que no es un libertino ni mucho menos como a veces se lo presenta, Freud, por ejemplo, habla de una fuente independiente de displacer. O sea que el ejercicio de la sexualidad tiene una fuente independiente de displacer. Y los que tenemos experiencia de la sexualidad hemos pasado por eso,
¿O acaso nunca se han dicho, pero esto era todo? Y sin embargo uno vuelve. Fíjense que en el capítulo 3 del Génesis, algo de esto también hay. Dice, tu marido te someterá y sin embargo tú lo buscarás. Yo muchas veces comentando esto, sobre todo cuando comento con amigas mujeres, digo, yo si fuera mujer y hubiera pasado por un parto, no me acerco a un varón ni a 30 metros. Entonces, esta realidad de la mujer que vuelve al varón, al escritor sagrado le parece tan ilógica. ¿Cómo va a volver con el varón y después va a tener que pasar por el parto y todo lo que eso significa? Que entonces lo tiene que vincular con la desobediencia. Lo mismo que la experiencia del trabajo. Fíjense que nosotros tenemos dos relatos de la creación. En un relato, el más arcaico, en donde aparece la mujer sacada de la costilla de Adán, el ser humano es creado antes del paraíso. Dios le crea el paraíso después y se lo da para que lo trabaje. Pero ese trabajo no tiene que ver con ganar tu pan con el sudor de tu frente. Hay otra experiencia del trabajo. Lo mismo podríamos decir con el tema de la desnudez. En la Biblia, la mayoría de las veces, yo diría prácticamente todas las veces que aparece el tema de la desnudez es vista como una deshonra. Porque eso tiene que ver con una concepción de la época. La única desnudez que es vista positiva es la desnudez anterior al capítulo 3 del Génesis. Entonces, repensar la sexualidad es todo un tema, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Mire, hoy una amiga mía me dice, estoy en un problema. Una de mis hijas vino a verme con su pareja y me pidió que yo les dé una bendición. O sea, no se piensa en casar por iglesia. Si nosotros nos quedamos con el discurso oficial, ¿qué tenemos que decir a esta pareja? No, yo no te doy ninguna bendición, vos tenés que casarte por iglesia. Pero si nosotros interpretamos esto como un momento de gracia, ¿y cómo no te voy a dar la bendición? Como una parte de un proceso que tal vez va a desembocar en el sacramento, tal vez no. No sé si les parece muy loco lo que estoy diciendo yo. Perdón, ¿puedo hablar? Sí. Asocio un poco esto a lo que habíamos hablado en un momento que se mencionó el tema de la flexibilidad. Yo creo que Jesús es el gran maestro en esta categoría, digamos, de ser flexible, ¿no? Y que también le vendría a nuestra iglesia estructurada. Yo creo que el tema de la sexualidad nunca se llevó mal con la Biblia y de hecho, bueno, Jesús también curó a un homosexual, ¿no? Me parece que la Biblia nos puede iluminar mucho en esto de entender tantas realidades, la diversidad y la integración, ¿no? Los aspectos que pululan tanto hoy en día. Sí, ciertamente que, digamos, hoy nosotros tenemos un abanico de identidades que siempre han existido de alguna u otra forma. Lo que pasa es que hoy día se presentan sin el miedo que había en otra época. Por ejemplo, se está cuestionando si legalmente se va a hablar de un tercer sexo o no, que yo diría que es más de un tercer sexo, porque hay una variedad de patologías inclusive, porque son patologías genéticas
que estuvieron como en silencio, pero que ahora tienen derecho de aflorar en nuestra sociedad y que nosotros lo podamos acoger con flexibilidad, porque no son opciones libres, digamos, ¿no? ¿Por qué catalogar femenino, masculino, cuando hay identidades que necesitan identificarse y no son ni femenino ni masculino? Yo creo que en esto nos puede ayudar mucho el estilo de vida que tuvo Jesús, ¿no? En general. Claro, él es nuestro único modelo. Jesús es nuestro único modelo. Y entonces ahí está. Y bueno, qué interesante. A los que estos temas les llamen la atención, tienen que ir a buscar textos bíblicos que iluminen estas nuevas formas de vivir. De eso se trata. Esa es la animación bíblica. O sea, no ir al texto bíblico para repetir lo que el texto dice, ni buscar respuestas en el texto bíblico, sino iluminación. Porque el texto bíblico no es última palabra. Gracias. La Biblia dice tal cosa. La Biblia dice cantidad de cosas. Menos mal que no le hacemos caso a todo lo que dice la Biblia. Porque si no, por ejemplo, a los que nos gusta comer un sándwich de jamón y queso no lo podríamos hacer. Eso es un pecado altro que otros pecados que nosotros pensamos que son graves. Eso, ahí están Eduardo y Norma que saben bien, ellos están con ecumenismo. Jamón, bueno, cerdo. Pero para colmo, juntarlo con queso, o sea, juntar leche con carne. Uy, esos son dos pecados, pero terribles. ¿Por qué nosotros no hemos conservado la moral alimentaria que tenía Israel? Y sí nos hemos quedado con algunas, no con todas, con algunas prácticas. Bueno, es un tema que hay que cuestionar. Con esto, yo no estoy diciendo que da todo lo mismo, y a un obispo una vuelta lo tuve que parar en seco, porque me dijo, a vos te da todo lo mismo. Y yo le dije, no me da lo mismo una persona que sufre que un obispo. Entonces, cuidado con eso. Nosotros, la mayoría de los que estamos acá, estamos dentro de todo en un ámbito de bienestar. Nos sentimos cómodos con nuestra religión, con nuestra moral, pero no todo el mundo lo siente así. Entonces, esta es la gente que a mí más me interesa. ¿Cómo llevarle a ellos la buena noticia de Jesús? Pero es un trabajo. Y algunos no se lo quieren tomar ese trabajo. Entonces es más fácil repetir lo que se viene diciendo. Y cuando a mí me vienen con, no, porque San tal, San cual dijo esto, lo otro. Sí, anda a leer todo lo que dijo San tal y San cual y seguilo. O no, el Levítico dice tal cosa. Bueno, le cumplí todo el Levítico y después te creo, no una parte. Bueno, ahí me parece que Luis tenía una pregunta. Néstor me parece que antes había dicho. A ver quién maneja esto, Nico. A ver, ¿A quién le da la palabra? El micrófono y hagan la pregunta con gusto. A ver, vamos. Gerardo, Marcelo. Sí, Marcelito. ¿Qué tal? Bien. Buenas noches. Yo también quería decir en cuanto al tema que estaban hablando hace un momento, que también hay que repensar la forma en que se presentan ciertos temas, como el de la sexualidad, ¿no? Yo soy casado, tengo 5 hijos, y también tuve que aprender de esto. La castidad es para tener relaciones sexuales, no es para no tener relaciones sexuales. Entonces, presentado de una manera contraria, moralista, en vez de catequizar y producir un bien y un orden, que es lo que busca la virtud, de ordenarnos, produce el efecto contrario. También soy preceptor en un colegio secundario, estoy con 4., 5. y 6. año. Estoy acompañando a personas, a matrimonios y a parejas. Bueno, ahora se le dice no estamos viendo con los jóvenes. Y si uno se pusiera del lado moralista, el estamos viendo incluye todo, inclusive las relaciones sexuales. Entonces, por eso también a la hora de presentar el mensaje, tiene que ser un mensaje también que sea de buscar presentarlo de manera que
la persona también pueda tener, no acercarse con culpa o prejuicios, sino que, y no ser exigente de entrada, sino dejar que realmente se encuentre con Dios y que encuentre en nosotros, que somos por ahí la cara visible, alguien que los pueda entender y acompañar. Yo acompaño parejas separadas y veo el dolor que es, he escuchado de los dos lados, el dolor que es eso, y bueno, me parece que también hay un aporte muy lindo del Papa Juan Pablo II, la teología del cuerpo, que está bueno, hay varias cosas muy interesantes para rescatar. Así que me parece que también eso, y que nos enseñemos entre todos cómo presentar mejor las cosas para que no produzcan el efecto contrario. Gracias. Muy bien. No, y lo que dice Marcelo, ¿no? El encuentro con Dios. Nosotros a veces damos por presupuesto que ese encuentro se dio, y no. Entonces nadie va a vivir una moral si no se ha encontrado con Dios. La moral es una consecuencia del encuentro con Dios. Primero tiene que estar el encuentro con Dios, y nosotros tenemos que favorecer ese encuentro. Este es el gran trabajo de la pastoral. A ver, Luis. Sí, acá no sé si se me ve, tengo todo apagado. Bueno, no te vemos, pero te escuchamos. Sí, te escuchamos. Sí. Sí, profesor, estoy completamente de acuerdo con lo que usted ha dicho. Creo que es un gravísimo error de la Iglesia, la moral sexual, que no tendría que existir, salvo algunas indicaciones mínimas de que tienen que respetarse la libertad, el consentimiento, ser adultos, etcétera, y nada más. Después hay temas que son propios de médicos, de psicólogos, no de teólogos, ¿verdad? Que eso es una invasión que se ha hecho, como en su momento, como usted bien dijo, que se ha querido decir sobre todas las realidades que rodean al hombre, dar una opinión, como se hizo el índice de los libros prohibidos, etcétera, todas esas cosas. Lamentablemente este tema llega hasta el catecismo de la Iglesia Católica, ¿cierto? Que todavía se ve rezable. Pero yo creo que se puede superar, se puede tener una visión superadora con lo que usted decía de los misterios que tiene el hombre, que es el de la existencia, por ejemplo, pero también dijo el sentido de la existencia. Pero remarcar cuál es el sentido de la existencia. Si sabemos que el sentido de la existencia es el amor, entonces eso nos puede iluminar los otros temas. Como cristianos, como católicos romanos, sabemos de que es eso, que es efectivamente el amor, que Dios es amor y que Jesús nos llama. Vengan a mí los que estén cansados, etcétera, etcétera. Yo los aliviaré, les llamo mis amigos, les daré una alegría que nadie pueda quitarle, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, poniendo énfasis en el llamado que Jesús nos hace en forma personal, venid a mí, o síganme, sígueme. Y en el sentido de la existencia, del vivir, que es el amor, eso puede iluminar todos estos otros problemas que surgen, como el de la moral sexual. Creo que un intento han hecho en el año 70 más o menos los obispos, teólogos y obispos holandeses con el catecismo holandés. Y también, bueno, el místico francés Teilhard, con la cosmovisión de que Dios crea la materia. Esa materia evoluciona y con un sentido, sobre un camino de amor, para terminar, o sea, la creación como un acto de amor. Evoluciona en un camino de amor y termina en el amor, en Cristo. Cristo, el punto omega, que es el final de la existencia. Eso quería aportar nada más, profesor, si usted puede remarcar el amor como sentido de la existencia. Gracias. Gracias.
Gracias, Luis, muy bueno. Claro, por supuesto. Es lo que decía San Agustín, ¿no? Ama y haz lo que quieras. El que ama Exactamente. no mata, el que ama no roba, el que ama no hiere, el que ama, porque no es solamente ama y haz lo que quieras como un libertinaje, no. Este es el gran escollo que a veces veo en algunas reflexiones, que dicen, entonces si no es así, entonces vale todo. No, no vale todo, pero no es lo mismo una persona de 18 años que una persona de 30, no es lo mismo alguien que tiene una formación religiosa que alguien que no. Yo lo decía en un videíto, los que me conocen saben que todas las semanas grabo un videíto en mi canal de YouTube con alguna reflexión que tiene por ahí que ver, sobre todo con el Evangelio del domingo. Y en un videíto decía que tuve la experiencia en Colombia con unas hermanas que trabajan con mujeres que ejercen la prostitución, no que son prostitutas, que ejercen la prostitución. Me decían las hermanas, tenemos problemas para conseguir sacerdotes que las confiesen bien, porque hay dos tipos de sacerdotes. Los que le dicen, ustedes están en pecado, si no salen de este tipo de vida no las podemos absolver. Y las que le dicen, no, ustedes no cometen pecado. No, no, dicen las hermanas, ellas cometen pecado. Cuando estafan a un cliente, cuando le roban un cliente a una compañera, cuando tratan mal a un hijo, ellas eso lo sienten como pecado. Qué interesante, me hizo pensar mucho. Para pecar, uno tiene que querer pecar. El pecado para nosotros los católicos romanos, y en esto nos diferenciamos, por ejemplo, de nuestros hermanos judíos no cristianos, el pecado para nosotros tiene que ver con la voluntad. Acuérdense el libro de Job. Cuando al pobre Job le vienen todas las desgracias, ¿qué le dicen sus amigos teólogos? Algo habrás hecho, tal vez no te diste cuenta, pero algún pecado cometiste y por eso Dios te tuvo que castigar. Es decir, el pecado es concebido como una impureza. El haber tocado, por ejemplo, a una mujer que está menstruando o que tiene pérdida sanguínea, hace que uno entre también se contagie y entre en situación de pecado. Cuando la hemorroísa toca el manto de Jesús, Jesús queda contaminado según esa concepción. Cuando Jesús en el capítulo 7 de Lucas toca el féretro del hijo de la viuda de Naín, se contamina. Entonces, según esa concepción, ahí hay pecado. Según nuestra concepción, no, porque para pecar hay que querer pecar. Si uno no quiere pecar, por eso digo, tenemos que ser tan cuidadosos con los términos, pero no se crean que yo lo tengo manejado, ¿eh? Yo continuamente reviso lo que digo. No es lo mismo decir un drogadicto que decir un consumidor de drogas. Son dos cosas distintas, porque cuando yo digo drogadicto, ya lo estoy catalogando, ¿no? Y con una catalogación moralista. Un promiscuo, un libertino, una prostituta, un montón de términos, ¿no? Un incrédulo. Yo hasta ahora, en los años que tengo, no conocía ningún incrédulo. Alguien que no crea en nada, no lo conocí. En algo cree, aunque sea en que no existe Dios. Pero eso es una creencia. Por tanto, no es incrédulo, tiene su creencia. Entonces, los calificativos, ¿no? Bueno, o es católico, es evangélico, es esto, el otro. Todos esos calificativos, para mí, lo que hacen es reducir la posibilidad de contemplar la acción de Dios en esa persona. Dios actúa. Si San Agustín hubiera sido un buen chico, siempre obediente, siempre respetuoso, cumplidor de las normas, no hubiera sido San Agustín, hubiera sido Agustincito. Justamente el haber andado por distintos lugares, el haberse equivocado un montón de veces,
le hizo tener una percepción de la existencia de Dios. Por fuera te buscaba y tú estabas dentro, dice Agustín. O sea, cuando uno experimenta eso, ¿se acuerdan ese maestro que sus discípulos le preguntan, maestro, ¿qué te enseñó la iluminación? Que voy a morir. Y los chicos se ríen. ¿De qué se ríen?, pregunta el maestro. Todos sabemos que vamos a morir. Sí, dijo el maestro, todos lo sabemos, pero yo lo siento. Entonces, qué distinto es cuando uno habla de Dios desde la dogmática, desde las formulaciones, y cuando uno habla de Dios desde su experiencia. Y cómo esto se nota enseguida. Hablar de Dios de oídas, y eso está al final del libro de Job, un libro que la verdad tendríamos que leer continuamente porque tiene tantas enseñanzas. Dice Job, yo te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. En el sufrimiento, Job tiene una experiencia de Dios. Por eso qué importante que nosotros también nos demos la posibilidad de experimentar a Dios. Algunos solo lo experimentan en la sacristía. ¿Qué, Adriana? La catequesis tendría otros resultados también. Y posiblemente recobraríamos a los que tomaron la comunión. Bueno, que es lo que de hecho pasa muchas veces con lo que llamamos la catequesis familiar. Cuando algunos papás vienen a traer a sus hijos, lo traen de mala gana y se encuentran por ahí con un catequista un poco piola, que no se asusta de lo que la gente piensa y que los deja hablar, y entonces se empiezan a entusiasmar con la fe. Porque nosotros tenemos una religión que es maravillosa, que tiene un montón de límites, por supuesto, si no, no sería una religión. Pero es maravillosa, tiene unas imágenes tan preciosas. Piensen, por ejemplo, en el dogma de la Asunción de María. María que sube en cuerpo y alma al cielo. Una mujer en cuerpo y alma sentada a la derecha de Dios. Eso es lo que dice el dogma. Ahora, cuando el astronauta ruso dice, yo fui al cielo y no me choqué con Jesús ni con Dios, y está tomando los dogmas de la ascensión y de la asunción en sentido literal. Pobre, no entendió que es poesía. Los dogmas son poesía, ¿se entiende? Pero miren qué linda poesía. Una mujer en cuerpo y alma, cuando dice, Dios los creó varón y mujer. Entonces, los que son así más partidarios del statu quo, de que todo tiene que estar como estaba, dicen, ¿ves? La Biblia lo dice, Dios creó varón y mujer, y nada más. Entonces el hermafrodita no sé quién lo creó. No, le digo yo, lo que está queriendo decir allá, mínimo 5 siglos antes de Cristo, es que a la mujer también la creó Dios. Porque a los autores sagrados, que son casi todos varones, no les cabe duda que Dios creó al varón, pero que creó a la mujer, yo creo que no todos estaban tan de acuerdo. Entonces, que el autor sagrado diga Dios lo creó varón y mujer, esto es maravilloso. Porque otros textos de otras culturas de esa época no son tan claros en ese sentido. ¿Se entiende? Entonces ven cómo el mismo texto admite distintas interpretaciones. Por eso, vuelvan siempre a tener presente esto del Concilio Vaticano II. Las Sagradas Escrituras testimonian verdades para nuestra salvación. Muchas veces me preguntan cuando ando por ahí, ¿cómo sabemos si interpretamos bien? Bueno, esto nunca lo vamos a saber a ciencia cierta, pero lo que sí sabemos a ciencia cierta es cuando interpretamos mal. Cuando una interpretación cierra puertas,
Cuando una interpretación excluye, cuando una interpretación no transmite consuelo, alivio, salvación, liberación, ahí hay mala interpretación. Ahí hay mala interpretación. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero ¿cuándo hay buena interpretación o correcta interpretación? Y nunca podemos estar del todo seguros, porque la interpretación tiene que ver con nosotros. Cuando yo empecé a estudiar historia, ¿no? Cuando terminé el secundario, nos decían, el historiador tiene que ser objetivo. Y yo me la tragué. Y creí que se podía llegar a ser objetivo. Y así empecé después a estudiar teología, buscando objetividad. Ahora no busco objetividad, porque sé que es imposible. Lo que trato es de tener en cuenta cuáles son mis subjetividades que pueden influir en la interpretación del texto. Mis anteojeras que me hacen ver de una manera determinada. Claro, Si que tiene usted, que ver con la libertad. y con el condicionamiento. Por eso, no La libertad, ¿qué sería? La somos humildad. totalmente libres. No, o sea, no somos totalmente libres, por supuesto que no. Claro que no lo somos. Es que es imposible ser totalmente libre. ¿Y Porque, cuántas veces vemos que forzamos el texto justamente por la realidad que estamos viviendo y lo condicionamos, no dejamos el texto lo más libre que se pueda, ¿no? bueno, cuando decimos a una persona, tú puedes, ¿no? No suena a católico, ¿no? Ya sé que le sonó a evangélico, pero el tú puedes, que tiene mucho que ver también con Agustín, ¿no? Agustín dice, por ejemplo, el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Está bien. O sea, si yo no le digo sí, si María no dice sí al anuncio del ángel, no se da la encarnación. Hace falta el sí, hace falta la fe, pero cuidado, porque la fe también es una gracia. Entonces, ¿hasta dónde está esa libertad? Esa idea que muchas veces se tiene de la libertad, ¿no? De que uno puede con sus solas fuerzas, eso es pelagianismo, eso no. La libertad es muy, muy poquita. Por eso digo, para mí la libertad, yo la uniría a la fe y a la humildad. Esa sería para mí la libertad, la fe y la humildad. ¿Por qué nosotros estamos acá perdiendo el tiempo con estas conversaciones que a la mayoría de la gente no le interesa? ¿Por qué? Pregúntense eso. ¿Porque somos mejores? No, porque tal vez este tipo de conversaciones a nosotros nos anclan. Nos anclan. Les explico con un ejemplo. Cuando falleció mi abuelita materna, estaban las 3 hermanas, mamá y sus 2 hermanas, y mi tío, el varón. De esas 2 hermanas de mi mamá, una religiosa, una santa mujer que falleció el 23 de diciembre pasado. Bueno, mi tía lloraba desconsoladamente. Y entonces en el cementerio me dice, ay Gerardo, ¿qué me pasa? Yo tendría que estar dando consuelo a toda la familia y estoy desconsolada. Y entonces yo le dije, tía, es sencillo lo que te pasa a vos. Quedaste flotando en el aire. Tus hermanas, tu hermano, tienen hijos que los anclan. Vos no tenés esos hijos. Entonces no tenés nada que te ancla para abajo y ya no tenés papá y mamá que te anclaban para arriba. Entonces estás flotando. Y eso te da una sensación de incertidumbre. ¿Vieron cuando al bebé lo ponemos en la cuna y el bebé va reptando, reptando, reptando hasta que toca con la cabeza en algo? O cuando le ponemos en la manito y cierra la mano, eso le da seguridad. La aprensión, que es uno de los pocos instintos que nosotros tenemos, 2 instintos traemos fundamentalmente,
prensión y succión. Pero si a un chico de 7, 8 meses uno le pone el dedo y cierra la mano, ahí hay un problema. Se quedó en esa etapa, no superó la etapa. Y esto es lo que hace la fe, nos hace superar esas etapas, ¿no? Por ejemplo, esa dependencia malsana que a veces tenemos con Dios. Ese acudir a Dios para que resuelva nuestros problemas. Eso no habla de una fe adulta, eso habla de una fe infantil. Pero la Biblia dice que hay que ser como niños. Una cosa es ser como niños y otra cosa es ser infantiles. Maestro, le dice uno a un sabio, tengo tanta fe en Dios que dejé al camello sin atar. Y el maestro le respondió, anda a atarlo, estúpido. La fe en Dios no nos tiene que convertir en crédulos. Una cosa es ser gente de fe y otra cosa es ser crédulo. ¿Se entiende la diferencia? Pero ¿qué pasa? Nuestras estructuras, nuestras estructuras comúnmente buscan mantener al individuo sometido. Les recomiendo Vigilar y Castigar, ese libro tan hermoso, ¿no? Vigilar y Castigar, y todas las estructuras de alguna forma vigilan y castigan. Todas las estructuras. Freud compara al hombre religioso con el neurótico obsesivo. Dice, el hombre religioso es un neurótico obsesivo que tiene una tradición. El neurótico obsesivo no religioso crea su propia religión, crea sus propios rituales. La mayoría de nosotros somos neuróticos obsesivos. Si no, seríamos esquizofrénicos y no tendríamos ningún control, ninguna barrera, diríamos cualquier cosa. Yo estaría acá ahora diciendo malas palabras porque sí, o rascándome cualquier parte del cuerpo. No, somos neuróticos obsesivos, o sea, tenemos una contención. Esa contención nos ayuda a vivir en sociedad. Y la religión puede ayudar a ser buenos neuróticos obsesivos, pero también puede ser lo contrario. Por eso los profetas en el Antiguo Testamento nunca atacan la incredulidad, sino la idolatría, que es la super creencia. ¿Se entiende? Y que genera desertores en la fe. Lo mismo, estos superhéroes que en un momento se consideró, se seguirá considerando a los sacerdotes, ¿no? Yo digo, este manejo casi manipulador también, ¿no? Me viene a la mente una catequista que te dice, una nena, rezá que la Virgen va a ayudar a tu mamá, y la mamá después se murió. Fue un difícil retorno después en la fe, ¿no? O este ejemplo que vos decías de los monstruos en la oscuridad de este chico, y cuando creció, ¿qué hizo la madre? Le dio una medallita. O sea, que fomentó la dependencia de alguna manera, ¿no? Después son las grandes desilusiones también, ¿no? Es decir, cómo esta manipulación, digo yo, de un Dios negociador, ¿no? Cómo nos lleva también a un vacío después, que es muy difícil reestructurarlo, ¿no? Hay un libro muy lindo que está agotado y no se ha vuelto a imprimir, pero a lo mejor se puede conseguir por internet, habría que ver, que es El Dios en quien no creo, de Juan Arias. El Dios en quien no creo. Y Yalix, el padre Yalix, que falleció ahora hace unos pocos días, con 94, ¿no, Quique? Por ahí me parece que tenía Yalix, jesuita. Él tiene también un libro interesante que se llama Cambios en la Fe. Cambios en la fe. Cómo la fe, ahí Quique lo encontró, cómo en la fe uno va teniendo cambios. No es lo mismo la fe del niño que la fe del adulto.
Y cuando uno, o la fe madura, habla Félix, las edades claro, en bueno, la fe, sí. por eso, pero yo, por ejemplo, yo suelo rezar el rosario. Cuando salgo a correr voy con el rosario y voy rezando el rosario. ¿Cómo, Gerardo, vos rezás el rosario? Sí, para no distraerme tanto. O sea, no creo que el rosario, por el rosario en sí, sea útil. No creo que la Virgen se ponga contenta, ay, están rezando el rosario. Sino que el rosario es una fórmula de oración que a mí me ayuda a anclarme en un momento dado, a no distraerme tanto. Porque el gran problema justamente es eso. Y con esto yo les diría, vamos terminando y otro día seguimos, porque siempre es mejor irse con hambre que empachados. La espiritualidad agustiniana, si alguien me preguntara, ¿qué es la espiritualidad agustiniana? La espiritualidad agustiniana es ir de la dispersión a la concentración y en la concentración aguardar pacientemente la iluminación. Agustín lo dice con términos latinos que son parecidos porque tienen la misma raíz, tensio. Dice, mi vida es distensio. Traduciríamos dispersión. Marta, Marta, te ocupas de muchas cosas. Dispersión. A veces cosas valiosas. De hecho, el texto de Lucas dice, Marta, Marta, te ocupas de muchas diaconías. No es cualquier cosa. Diaconías. Entonces, distensio, dispersión. Así estamos habitualmente, dispersos. Intensio, concentración. Entonces, por ejemplo, acá, que veo que varios ya tenemos canas y otros no tienen porque se están pintando. Ya las conozco. ¿Qué sería la intención, la concentración? Dejar de preocuparnos por un montón de cosas que ya sabemos que no nos traen felicidad. ¿Para qué hablar de estos temas que no llevan a nada, que no conducen a nada? ¿Para qué me voy a pelear con mi nuevo párroco cuando ya pasé por 5 párrocos y conozco cómo son los periodos? Deja, no pelees. Intencio, concentración. Entonces, darse tiempo para el reposo, darse tiempo para la actividad física, darse tiempo para las buenas amistades, para las lindas lecturas, para ver una buena película. Concentración. Y ahí, paciencia, porque la iluminación, que sería lo último, la extensio, entonces, distensio, intensio, extensio. La iluminación es cuando Dios quiere. Y entonces, maestro, si la iluminación es cuando Dios quiere, ¿para qué hacemos todos estos ritos sagrados? Para estar despiertos cuando se dé la iluminación. Entonces, nuestra práctica religiosa tiene esa finalidad. Estar despiertos para cuando el Señor venga. Termino con este ejemplo. Cuando yo enseñaba sacramentos, no sé, Quique me parece que me padeció también ahí, ¿no? En sacramentos. Yo decía, el sacramento del matrimonio habría que darlo cuando uno de los dos está dando la última bocanada. Entonces dice, hasta que la muerte los separe, que en paz descanse. Sigue la misa de cuerpo presente. Ahí estamos seguros de que el sacramento del matrimonio fue bien hecho. Pero no, como nosotros tenemos confianza en la acción de la gracia, adelantamos. Pero la gracia del sacramento, vaya a saber cuándo se da. Y esto mismo podemos decir de todos los sacramentos. Una cosa es morder el sacramento, dice Agustín, cuando uno se acerca a recibir el pan sagrado, muerde el sacramento,
y otra cosa es comulgar. Comulgar significa estar en íntima comunión, no solo con el pan sagrado, sino con toda la comunidad, también con los que piensan distinto, también con los que piensan distinto. Y ahí entonces se entiende, Juancito, que a todos hay que decirles hermanos y hermanas, porque Sí, si no sí. estamos en comunión con todos, no hemos comulgado, no hemos comulgado. Y termino. No tengamos miedo de que los que consideramos pecadores se acerquen a Jesús. Porque Jesús dijo que vino para los pecadores. El médico vino para los enfermos, no para los sanos. Entonces, este miedo que a veces tenemos de que la gente malinterprete, de que la gente abuse, no hay problema, Dios no tiene problema. Los que somos abuelos, yo me estoy estrenando, los que somos abuelos, disfrutamos de que los nietos abusen de nosotros. Disfrutamos de eso. Y yo creo que Dios debe disfrutar también de eso. Y nos deja hacer el proceso. Por eso no nos convirtamos nosotros en guardianes de la fe de nadie, ¿no? Es mi opinión. Puedo estar equivocado. No sería raro. No sería raro. Pero les aseguro que trato de ser honesto. Trato de ser honesto y de vivir de acuerdo a lo que creo, ¿no? Entonces, tranquilos, vamos haciendo camino. Bueno, quedó todo grabado. Espero que mañana no me lleven preso o algo peor todavía. Digan, este es un hereje, no sé qué. Respeto al que piensa distinto. No me creo más inteligente que nadie. Los que me conocen de hace años saben que no soy un improvisado. No sé, algo de la biblioteca ICB no está de adorno. Un poquito leí, estudié. No tengan miedo, porque Dios va actuando. Dios va actuando en nuestras vidas. Y bueno, en lo que pueda ser útil, si quieren otro día nos juntamos. Después le dicen a Nicolás si les interesó y seguimos hablando. Bueno, perdonen si hablé demasiado. Buenísimo, Gerardo. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que han estado aquí. Casi 2 horas, 1 hora 40. No solo hablando de Sagradas Escrituras, hablando de los temas de la iglesia. La verdad que yo creo que nos vamos todos muy enriquecidos. Recen porque les voy a estar aquí pinchando a Gerardo para que podamos hacer más encuentros de este tipo que yo creo que hacen bien a todo el pueblo de Dios. Así que gracias, Gerardo, por tu tiempo. Sé que estás ocupado. Hace un ratito mencionaste tu canal de YouTube. Me gustaría que todos los que están ahora por Zoom y los que van a ver después este video puedan sumarse al canal de formación que también tiene Gerardo. Lo buscan en YouTube como Gerardo García Helder y ahí van a ver su canal en forma semanal. Gerardo, estás subiendo videos de formación, así con este estilo como nos hablaste hoy. Así que me pone muy contento. Seguro más de uno se ha quedado con preguntas, así que volvemos a poner aquí en el video para que lo vean también los que verán después esto por YouTube. Todas las consultas que quieran lo pueden hacer por WhatsApp y me voy a encargar de hacérsela llegar a Gerardo o de armar a futuro algún otro encuentro, así como el de hoy, para compartir. Gerardo, ¿alguna palabra final para nosotros que estamos gustosos de haber compartido con vos? Muchas gracias. Si no estuvieran ustedes allá, yo ahora estaría haciendo otra cosa. Así que gracias a ustedes estuve hablando de teología. Gracias.